Hola, buenas noches. Mi nombre es Gerson Quintero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro cursando estadística y en este video voy a presentar los resultados del análisis sobre la violencia intrafamiliar en el departamento del Quindío entre los años 2022 y 2024. Para este trabajo me enfoqué primero en lo que fue en el parentesco del agresor con la víctima y a partir de ahí calculé lo que fue la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Para empezar, tomé la base de datos en Excel que fue proporcionado por el tutor y construí lo que fue la tabla del parentesco con la víctima. Lo que hice fue contar cuántas veces aparecía cada categoría, en este caso madre, padre, novio, novia, padrastro, y los organicé en una tabla. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. En este caso, solamente debía colocar la fórmula igual, contar, si, paréntesis, colocaba el rango que yo quería, digamos, en esta tabla, de madre hasta hijo, hija, punto y coma, y la palabra madre. Cerraba paréntesis y me daba pues el resultado. Esto lo hice con este archivo que fue el que nos dieron para proporcionar los datos de violencia intrafamiliar. Luego repetí pues este procedimiento con cada uno de ellos y así saqué la frecuencia absoluta. Luego procedí a sacar la frecuencia relativa. Para eso tomé cada frecuencia y la dividí entre el total de casos registrados en la base de datos, en este caso 300 datos. La idea es ver qué proporción del total presenta cada categoría. Por ejemplo, en el caso de la madre, dividí los 145 casos en donde se ve presente entre 300 y eso me dio un valor aproximado de 0,485. Esa cifra significa que cada de un caso reportado, la mitad corresponde a la madre como agresora. E hice lo mismo con el padre, con el novio, con el padrastro, con absolutamente todos los familiares o parentescos del agresor. Una vez tenía la frecuencia relativa, procedí a sacar la frecuencia porcentual. Eso simplemente multipliqué el resultado por 100, es decir, 0,485 por 100 me daba el 48,49% o 48,5 si lo redondeamos, que es mucho más intuitivo pues de interpretar claramente. Así pude decir, por ejemplo, que la madre representa alrededor del 48,5% de los casos, el padre alrededor del 19%, el novio acerca del 8,7% y así con los demás integrantes. Toda esa información la organicé en esta tabla y luego, simplemente para que los resultados no se quedaran en la simple tabla, procedí a usar la herramienta de gráficos de Excel para poder organizarlo un poco más. Aquí podemos ver los 145 casos de la madre, los 58 del padre, etcétera. Y se organizó con sus nombres. También hice lo mismo con un gráfico de pastel o pues de círculo, lo que pues va a ayudarnos a entender un poco más el caso. Una vez que analicé el parentesco, pasé a una segunda parte del trabajo, que era identificar la moda. Esto es muy sencillo, simplemente sabemos que la moda es claramente la madre porque es el parentesco con mayor frecuencia dentro de la tabla, como podemos ver acá. Esto confirma que dentro de los registros analizados, la mayoría de situaciones reportadas tienen como agresora principal a la figura materna. Y pues esto es importante porque nos hace pensar en las cargas de cuidado, el estrés dentro del hogar y también las condiciones en las que se dan estas relaciones. Una vez que analicé todo, procedí a hacer el segundo paso, en donde quise analizar y comparar el género del agresor con el tipo de violencia. Para esto tomé dos variables y también usé la herramienta de contar para saber cuántas veces se repetía la palabra y luego simplemente analicé a quién correspondía esa palabra. Por ejemplo, negligencia y abandono, vimos que 134 casos fueron de la madre, bueno, femenino, y 52 del padre. Así esto continuamente con cada uno de ellos. Bueno, ahora, ¿qué pude sacar de esta tabla? ¿Qué conclusiones tuve de esta tabla? Y es que la mayoría de los casos de abuso y sexual pertenecen a un hombre.
En cambio, la mayoría de los casos de negligencia y abandono no físicos pertenecen a la mamá, que fueron 134 casos, o bueno, al género femenino. Luego procedí claramente a graficarlo. En esta tabla se puede ver cómo graficamos esta, simplemente usando la herramienta de insertar y gráficos. Finalmente, ya a partir de todos estos resultados, saqué algunas conclusiones generales del trabajo. En primer lugar, que la violencia intrafamiliar en el Quindío entre los años 2022 y 2024 sea principalmente dentro del círculo más cercano, es decir, la madre, el padre y sus parejas. En segundo lugar, que el tipo de violencia no es igual a todos. Por ejemplo, los hombres tienden a ser más físico, a acudir más a la agresión física y sexual, mientras que las mujeres se asocian más a la negligencia o el abandono, posiblemente pues relacionados con su rol de madre del hogar, de cuidadoras. Y todo esto muestra que sí existe una relación entre el parentesco, el género del agresor y el tipo de violencia ejercida. Y que entender estas diferencias pues también es clave para diseñar estrategias de prevención y de intervención más ajustadas a las realidades de cada lugar y de cada departamento de Colombia. Finalmente con esto termino el trabajo. Muchísimas gracias por prestar atención.